Bueno, retomamos con las clases del módulo de cáncer de endometrio. Esta clase la va a dar la doctora Clara Santía del Hospital Italiano. Es tratamiento quirúrgico en estadios iniciales de cáncer de endometrio. Así que... Bueno, buenos días. Mi nombre es Clara Santía, yo soy fellow de primer año del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy vamos a hablar de tratamiento quirúrgico en estadios iniciales de cáncer de endometrio. ¿Cuál es el objetivo de la cirugía? Es la resección completa del tumor macroscópico, también la detección de enfermedad microscópica, poder realizar una estadificación precisa y con la anatomía patológica final ya definir si requerimos o no realizar algún tratamiento adyuvante. Siguiente. La cirugía estándar en enfermedad confinada al útero es la histerectomía más salpingofolectomía, siempre con resección en bloque y evitar la morcelación por riesgo de diseminación. Hoy sabemos que el estándar es la cirugía mínimamente invasiva, ya sea por vía laparoscópica o robótica, porque hay evidencia sólida que nos informa que tienen menor morbilidad, igual sobrevida. Igual la cirugía abierta sigue pudiendo utilizarse en casos seleccionados o que no contemos con la posibilidad de hacerla por vía laparoscópica. ¿Cuáles son los estudios que nos avalan que la cirugía laparoscópica es el estándar? El primero de todo fue el GOG Lab 2. Fue un estudio prospectivo multiinstitucional y aleatorizado que evaluó la viabilidad y la seguridad de la laparoscopía en comparación con la laparotomía. El objetivo primario de este estudio fue evaluar la sobrevida libre de recurrencia y como objetivos secundarios aquellos eventos adversos perioperatorios, la tasa de conversión laparoscópica a laparotómica, la duración de la internación posoperatoria, el tiempo quirúrgico, la calidad de vida, sitios de recurrencia y sobrevida global. Se incluyeron 2.616 pacientes con estadios 1 y 2A y se randomizaron 1.600 a laparoscopía y 920 a laparotomía. ¿Y qué nos demostró este estudio? Es que no hubo diferencia significativa en la tasa de recurrencia a 3 años entre los dos grupos y que la sobrevida global a 5 años fue del 89% en ambos grupos. Con respecto a los eventos adversos perioperatorios moderados o severos, la laparotomía duplicó los eventos adversos a la laparoscopía. La conversión de la laparoscopía a la laparotomía fue de un 25% y esta fue por mala visualización en un 14%, por enfermedad metastásica en un 4% y por sangrado en 2.9%. Acordémonos que esto es un estudio bastante viejo, es del 2009, con lo cual gran parte de estas conversiones hoy en día podrían ser evitadas. Con respecto a la duración de la internación mayor a 2 días, en la laparotomía fue casi del 100%, y con los tiempos quirúrgicos, sí, la laparoscopía fue mayor a la laparotomía, y con respecto a la calidad de vida fue mejor en la laparoscopía durante las primeras 6 semanas porque los pacientes tuvieron menor dolor y la recuperación funcional fue mayor. Con respecto a los sitios de recurrencia, sí no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos. ¿Qué nos deja el GOG Lab 2? Que la estadificación laparoscópica es posible y segura. Más del 76% de los pacientes pudieron ser estadificadas correctamente por esta técnica. Menor morbilidad y menor estancia hospitalaria y sin diferencias en resultados oncológicos. ¿Ustedes me escuchan doble como yo? Ahí está. Bueno, este fue un análisis post-hoc que se hizo del GOG Lab 2 y el objetivo de este estudio fue analizar las características clínico-patológicas, los patrones de recurrencia, sobrevida libre de recurrencia y sobrevida global, pero ahora centrándonos en tumores de alto grado, endometrioides G3, serosos, células claras y sarcomas. Siguiente.
Se incluyeron de las 2.600 pacientes del GOG Lab 2, 753 formaban parte de este grupo de alto grado, 507 se realizaron por vía laparoscópica y 246 por vía laparotómica. Y que nos mostró que sí, que tenían peor sobrevida libre de recurrencia y sobrevida global aquellas pacientes con tumores de alto grado, y que los serosos y los carcinosarcoma representaron los peores resultados de supervivencia. La siguiente. Cuando evaluamos el abordaje, no hubo diferencia en la sobrevida global en pacientes con alto grado y tampoco hubo diferencias en cuanto a los patrones de recurrencia ni en la sobrevida libre de progresión entre las dos vías de abordaje. ¿Qué nos concluye este post-hoc análisis? Que sí, las pacientes con alto grado eran pacientes de mayor edad, tenían mayor tasa de citología peritoneal positiva, mayor compromiso ganglionar y estadios más avanzados al diagnóstico, tenían mayor recurrencia y recurrencia extrapélvicas y peor sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Sin embargo, el abordaje quirúrgico no tenía ningún impacto en la recurrencia ni en la supervivencia. Con lo cual, la cirugía mínimamente invasiva es oncológicamente segura en tumores incluso de alto grado. Este es el segundo estudio y más reciente, en el 2017, llevado a cabo por el doctor Andreas Obermeier. Fue un estudio multiinstitucional de fase 3 randomizado de equivalencia, y también comparó la histerectomía laparoscópica versus la histerectomía abdominal con el objetivo primario de sobrevida libre de enfermedad y como objetivos secundarios la recurrencia de la enfermedad, los patrones de recurrencia y la sobrevida global. Este estudio incluyó 679 pacientes y tuvo un seguimiento de 4.5 años. ¿Y qué nos demostró este estudio? Que la sobrevida libre de enfermedad fue de 81.3% en la cirugía abierta y de 81.6% en la laparoscópica, con una diferencia de 0.3. Al ser esto un estudio de equivalencia, se confirmó estadísticamente la equivalencia, ya que la P fue estadísticamente significativa. Y con respecto a lo que sean los patrones de recurrencia y la sobrevida global, no hubo diferencias. ¿Qué nos concluye el LACE? Que la histerectomía laparoscópica y la histerectomía abierta presentan sobrevida libre de enfermedad equivalente en los cánceres de endometrio estadios 1. No se observaron diferencias en recurrencias ni en sobrevida global. Los resultados ya respaldan lo que ya nos había dicho el GOG Lab 2. Y a partir de entonces, la histerectomía laparoscópica se consolida como el estándar de tratamiento en el cáncer de endometrio. Con respecto a la estadificación ganglionar, no me voy a detener demasiado en esto porque va a ser la clase siguiente. Estos son los estudios que demostraron que el ganglio centinela es una alternativa segura y precisa a la linfadenectomía, y aplicable incluso en tumores de riesgo intermedio alto, y el verde indocianina es el trazador de elección y es superior al azul de isosulfán para la detección de ganglio centinela. A partir de esto, el ganglio centinela se instala como estándar, que permite reducir la morbilidad quirúrgica sin comprometer la estadificación. ¿Qué nos dicen las guías? Que hoy en día el ganglio centinela podría omitirse en aquellos tumores endometrioides FIGO1, G1, G2, pero sí o sí debe realizarse en histologías no endometrioides, FIGO1B o G3. Y esto es a partir de los criterios de Mayo. Siguiente. Y los criterios de Mayo lo que nos permitieron fueron identificar indicadores patológicos intraoperatorios asociados a bajo compromiso ganglionar. ¿Cuáles fueron estos indicadores? Bueno, tener tumores endometrioides grado 1, grado 2, que invadan menos del 50%, tumores menores a 2 centímetros. En esos tumores, el compromiso ganglionar se vio que era menor al 1%.
Con respecto a la citología y a la exploración, debe realizarse en todas las pacientes biopsias de lesiones sospechosas y la citología peritoneal, si bien no va a cambiar el estadio, sí es un factor pronóstico adverso. Con respecto a la aumentectomía, el alto riesgo de metástasis microscópicas de los carcinomas serosos, indiferenciados y carcinosarcoma en estadio 1 sugieren que realicemos una aumentectomía infracólica. Con respecto a la preservación ovárica, las guías nos avalan ofrecerla en pacientes premenopáusicas, estadios 1A, G1 endometrioides, siempre y cuando los ovarios estén normales, las pacientes no tengan síndrome de Lynch y no sean BRCA mutadas. Con respecto a la preservación de la fertilidad, decirle a las pacientes que si bien esto no es el estándar, podríamos sí ofrecérselas en aquellas pacientes G1 endometrioides que la enfermedad esté limitada al endometrio, que no tenga enfermedad sospechosa o metastásica y que no esté contraindicado el embarazo. Y las pacientes obesas o añosas, si bien la cirugía mínimamente invasiva sigue siendo la primera elección, también podríamos considerar la posibilidad de realizar una cirugía vaginal. Bueno, visto que la clasificación molecular está tomando cada vez más relevancia, me pareció bueno mostrarles este estudio que se publicó en el International Journal en el 2023. Este fue, el objetivo del estudio fue identificar los factores moleculares y anatomopatológicos que pudiesen estar asociados a enfermedad ovárica concurrente y a recurrencia ovárica con el fin de optimizar la selección de aquellas candidatas para preservación ovárica. Se incluyeron pacientes menores de 50 años con cáncer de endometrio y se comparó la oforectomía bilateral versus la preservación ovárica. Y se estratificaron los tumores por el subtipo molecular, por el estado mutacional, si las pacientes tendrían síndrome de Lynch o no, y también por subtipos anatomopatológicos. Y el análisis se hizo. Se había enfermedad ovárica concurrente en aquellas que se habían hecho oforectomía y recurrencias ováricas aisladas en aquellas pacientes que se había realizado la preservación. Y lo que nos demostró es que el 9%, que había un 9% de tumores ováricos malignos en pacientes que habían sido sometidas a oforectomía, de los cuales el 41% no tenían compromiso ovárico macroscópico intraoperatorio. Pero ¿qué pasó? Estas pacientes que habían tenido enfermedad ovárica, la gran mayoría tenían inestabilidad de microsatélite o P53 mutado y con respecto a los hallazgos anatomopatológicos, estas pacientes, la gran mayoría tenían grados tumorales altos, invasiones linfovasculares positivas, lavado peritoneal positivo, invasión miometral mayor al 50% o síndrome de Lynch. En aquellas pacientes que se preservó, se realizó preservación ovárica, 3.9% tuvieron recurrencias. Y todas estas pacientes que tuvieron recurrencias estaban asociadas a factores patológicos o moleculares de alto riesgo. Con lo cual, lo que nos propone este trabajo es un algoritmo de decisión clínica para asesorar a aquellas pacientes jóvenes sobre la conservación ovárica. Y se desaconseja la preservación ovárica ante cualquier factor de alto riesgo preoperatorio o intraoperatorio. Dentro de los preoperatorios tenemos los tumores de grado 2 o grado 3 que tengan en la biopsia déficit de MMR o P53 anómalo, que veamos que los ovarios son anormales preoperatorios o que la paciente tenga síndrome de Lynch o cáncer hereditario de mama o ovario. En lo que es el asesoramiento postoperatorio, obviamente si intraoperatorio vemos que tenemos metástasis intraabdominales o ovarios de aspecto normal, no lo vamos a aconsejar. Y en lo que respecta a la patología final, aquellas pacientes con tumores con alto número de copia o inestabilidad de microsatélite, no lo recomendaríamos. Si las pacientes tienen invasión linfovascular,
lavado peritoneal positivo mayor del 50% en la invasión miometral o tumores mayores a 2,5 centímetros. ¿Qué nos dice este estudio? Es que la preservación ovárica es segura solo en subgrupos seleccionados y que hoy en día integrar la biología molecular más la patología clásica nos mejora la selección de esas pacientes. Con respecto a lo que es preservación de la fertilidad, sabemos que los cánceres de endometrio están aumentando en la población más joven, principalmente debido a la obesidad. Por lo tanto, cada vez más pacientes en edad reproductiva se van a presentar con esta patología y deberemos considerar cuáles de ellas son candidatas a tratamiento preservador de la fertilidad. Como ya dije, las pacientes que van a ser candidatas a preservador de la fertilidad son aquellas que tengan endometrioide grado 1, enfermedad limitada al endometrio, ausencia de enfermedad sospechosa o metastásica en estudios por imágenes, que no tengan contraindicaciones para el embarazo y asesorar a la paciente de que no es el estándar de tratamiento. Acá les marqué en rojo porque también consideran las guías que la estereoscopía como tratamiento quirúrgico puede ser una alternativa para realizar. Siguiente. Bueno, siguiendo un poco con los estudios moleculares y la utilidad de la misma en la toma de decisiones, nada, ahora ya más enfocado en lo que es preservación de la fertilidad, me pareció importante traer este estudio, que fue un estudio que evaluó la utilidad de la clasificación molecular para predecir los resultados oncológicos en pacientes con hiperplasia endometrial atípica y cáncer de endometrio tratadas con estrategias de preservación de la fertilidad. Se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios retrospectivos, recopilando datos de pacientes que tenían menos de 40 años y que hayan aplicado la clasificación molecular. Un segundito para atrás. La idea nuevamente fue optimizar la selección de pacientes candidatas a que se preserve la fertilidad. Y lo que se analizó fue las tasas de respuesta completa en el tratamiento conservador, las recurrencias tras la respuesta inicial y los casos de progresión. Globalmente, las pacientes tuvieron entre un 75 y un 80% de respuesta a la terapia hormonal conservadora, pero cuando miramos los subtipos moleculares vemos que no todas las pacientes se comportaron igual. Aquellas que no tenían un perfil molecular específico respondieron mejor, mientras que las pacientes con MMR deficient y P53 mutados son las que mayor riesgo de fracaso de tratamiento y mayor progresión. Con respecto a las recurrencias, nuevamente las de sin perfil molecular específico son las que tuvieron menor tasa de recurrencia, mientras que las que tuvieron P53 mutado y MMR deficient mostraron recurrencias significativamente más altas. Nuevamente, la biología tumoral, definida por la clasificación molecular, debe incorporarse en la selección de candidatas a tratamiento conservador, ya que, bueno, este estudio mostró diferencias significativas en respuesta y recurrencia. Bueno, y como conclusiones de la clase, decirles que, bueno, la histerectomía total con salpingoforectomía continúa siendo el estándar en estas pacientes. La cirugía mínimamente invasiva demostró igual seguridad oncológica y menor morbilidad que la laparotomía. La estadificación ganglionar con centinela es el estándar actual, incluso en tumores de alto riesgo. La preservación ovárica y la preservación de la fertilidad es segura solo en subgrupos seleccionados de pacientes premenopáusicas de bajo riesgo, y la integración de factores clínicos, anatomopatológicos y moleculares optimiza la estratificación de riesgo y nos ayuda a una mejor selección de pacientes candidatas a estas estrategias. Bárbaro, Clary, muchas gracias. No, por favor. Muy buena la clase. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, yo ya que estoy. Hola, Clary, ¿cómo estás? Hola, Tommy. Qué bueno escucharte. La verdad que estuvo muy buena la clase. Acá ese de blanco es Tommy, el otro. Así que, bueno, creo que tocaste los temas por ahí más importantes de lo que es la cirugía en cáncer de endometrio, esos dos trabajos.
¿Notás que hay una diferencia entre el Lab 2 y el LACE? Entre las fechas publicadas, creo que el Lab 2 tiene una tasa de conversión laparotómica bastante alta para los estándares de hoy, creo que del 20%, 30%, y es como que hemos aprendido también a mejorar la técnica quirúrgica laparoscópica y eso va en beneficio del abordaje, ¿no? Sí, sin duda, o sea, como vos decías, o sea, el GOG Lab 2 fue en el 2009. Y la verdad es que la conversión de la laparoscopía a la laparotomía fue del 25%. Y, o sea, primero de todo, los equipos que tenemos ahora ya no son los mismos que tenían a esa altura, con lo cual una de las causas más importantes fue la mala visualización. Creo que hoy en día con la tecnología que tenemos, eso lo hemos mejorado un montón. Y otra de las causas más importantes de conversión fue la enfermedad metastásica y que creo que hoy en día con los estudios de imágenes que tenemos es otro punto que disminuimos muchísimo porque la calidad de la imagen que tenemos hoy en día nos ayuda justamente a evitar esas pacientes, ¿no? Perfecto. Hola, Hola. Hola, Gonzalo. hola, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, muy buena la presentación. Eh, Quería agregar o razonar que, bueno, la clasificación molecular de a poco va ganando un lugar, si bien hoy con el estudio que tenemos no podemos decir que es estándar la toma de decisiones, nos podemos ir acercando mucho, no solamente la preservación de la fertilidad, sino también si conservamos o no los ovarios, como fue planteado. Así que hacer un poco de reinforce en el concepto de que tratemos de tener siempre la inmunohistoquímica del material, del legrado, de la pipela o de lo que sea, con lo que se hace el diagnóstico. Si bien hoy no se ha demostrado una diferencia en la toma de decisión de ganglio centinela, seguramente porque en Seneca no mostró diferencias significativas entre tener un poli mutado o tener un P53, sí probablemente con el tiempo plantear los criterios de la Mayo Clinic de criterios solamente, digamos, histológicos para tomar la decisión o saber si un carcinoma es de bajo grado o no. Yo creo que falta más estudio por ahí. Y lo otro que le quería preguntar es cómo se llevan con el movilizador para hacer la anexohisterectomía laparoscópica, si lo usan, si no lo usan, si lo usan, qué porcentaje de perforaciones tienen. Porque bueno, si bien ver salir material oncológico mientras en una perforación nos pone realmente en máxima preocupación, bueno, todavía no han salido estudios que demuestren ese peor pronóstico, pero me gustaría saber un poco en los referentes que hacen con respecto al movilizador. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Eh, yo Bien. no soy referente, pero te digo lo que hago. Eso, Nosotros, eso. yo personalmente uso movilizador, salvo que sea, si la paciente tiene, mira, acá está Tommy, le vamos a hacer la pregunta. Si tiene esos endometrios muy grandes, con un miometrio muy finito, que tiene mucha hematometra, que viste esos úteros, es una decisión Sí. media artesanal. Pero la verdad que tratamos de usarlo porque nos facilita la cirugía. Movilizador en la cirugía de cáncer de endometrio. Bien. Hola, buen día, ¿cómo Perfecto. andan? Acercate un poquito. ¿Cómo andan todos ahí? La verdad que el movilizador lo usamos siempre. Sí tratamos de ser muy prudentes sin tener mucha evidencia del perjuicio sobre el tema de la perforación, pero no tenemos ningún reparo en el uso del movilizador, nos facilita muchísimo la cirugía y hasta acá no tenemos mayores evidencias serias de que eso no sea bueno. Bien.
¿Cómo andan? Buen día a todos. Hola Mariano. Mariano, de Mar del Plata, ¿todo bien? Es muy interesante lo del Hola, movilizador, María. porque no hay evidencia clara. Hay dos trabajos grandes de uso de movilizador en endometrio, y los dos son retrospectivos, uno de Usel y un trabajo italiano, que es muy interesante, es muy prolijo hecho, y no demostró ninguna diferencia entre uso y no uso de movilizador. Incluso en las características de las recaídas fueron exactamente iguales, es decir, pelvianas y extrapelvianas fueron exactamente iguales. Pero hay otro trabajo español más moderno, no recuerdo quién lo hizo. Son todos trabajos retrospectivos, por eso hay que tomarlos con mucha precaución, donde sí demostró diferencias en recaídas con el uso inmovilizador. Creo que incluso participó Chacón, que estuvo el año pasado acá. Después se lo paso. Pero yo particularmente uso siempre movilizador. Lo otro interesante es el tema del centinela, si alguno usa los criterios de Mayo para decidir si hacer o no centinela hoy en día. Nosotros hoy haría centinela? particularmente, Sí. o sea, el ganglio centinela se hace a todas las pacientes independientemente de factores de riesgo. Básicamente, por la baja movilidad de la técnica y porque usando el criterio de Mayo va a haber un puntaje muy chiquito, pero que puede llegar a perderse la estructuración adecuada. Yo creo que por ahí lo estoy usando cuando no encontramos el centinela. Que hoy es raro, ¿no? Pero puede pasar. Es raro. Porque si vos ves los trabajos del Sentiendo, el trabajo francés que ya debe tener 2011, 2012 por ahí, hay un 11% de pacientes con criterios de Mayo de bajo riesgo que no se les hubiese hecho linfadenectomía y tenían centinelas positivos. Y si después hicieron una revisión, Melamed, tomando la base de datos americana de cáncer con 150.000 pacientes, no sé, un montón de pacientes, y ahí hacen la diferencia entre T1A con invasión linfovascular y sin invasión linfovascular, y hay una diferencia enorme entre en ganglios positivos cuando tienen invasión linfovascular, que no entran dentro del criterio de Mayo, y vos en la biopsia previa no lo tenés. O sea, el 11% de las pacientes o 10% de las pacientes con T1A bajo grado sin invasión linfovascular tenían 0,5% de ganglio centinela positivo, pero cuando le sumabas la invasión linfovascular te ibas a 11. Yo creo que hoy, por lo menos a mi criterio, no hay paciente que no habría que hacerle centinela. Mariano. No, yo creo que tampoco. Sí, Gonzalo. Bueno, no, pensé que estaban hablando. No, mira, acuerdo un poco con el concepto. Hoy la sugerencia, hasta mejores evidencias, es hacerle ganglio centinela a todo el mundo, porque el bajo riesgo teórico en el preoperatorio, como decís vos, puede no ser referido en el postoperatorio. El tema es cuál va a ser el verdadero papel del ganglio centinela a largo plazo. Yo sé que la próxima clase se va a tocar esto y tiene que ver con algunos estudios ongoing que están tratando de demostrar que el ganglio centinela, porque hasta acá no se demostró que realmente sea un factor indicativo de cambiar la adyuvancia si fuera positivo o negativo. No hay ningún estudio fuerte que lo demuestre. Entonces, creo que el futuro va a ser que no se va a hacer más ganglio centinela, por lo que yo vengo viendo, y la toma de decisión va a estar estrictamente relacionada a la biología y a la estadificación del tumor. Pero bueno, eso es lo que se viene, creo. De todas maneras, hoy por hoy creo que deberíamos hacerle ganglio centinela a todo el mundo. Sí, yo, o sea, creo que también coincido con lo que están diciendo. Nosotros le hacemos ganglio centinela a todas las pacientes. Lo que sí saber que en aquellas pacientes que tenemos una biopsia previa donde nos informan que es un endometrioide grado 1, grado 2, sí a esas pacientes podríamos, si en el caso de no encontrar el centinela, no hacerle linfadenectomía. Y creo que ese Sí. es el mensaje y lo que nos tiene que por ahí quedar de los criterios de Mayo, ¿no? No es que no le hagamos centinela a estas pacientes, pero si en esas pacientes no le encontramos, sí creo que no se beneficiarían en hacerle una linfadenectomía.
Sí, el criterio teórico es interesante y desde lo teórico lo acompaño. Lo que pasa es que no tenemos mucha evidencia para traspolarlo o para mandarlo a hacer como estrategia consolidada, ¿me entiendes? Total. Una pregunta. Buen día. Buen día. Hola. Buen día. Hola, buen día. Hablamos, casi usamos manipulador, también hacemos seguimiento a todos los pacientes, pero con respecto al tamaño tumoral, quería escuchar la opinión para sí va. Ahí va y silencié. Me parece que tenían un micrófono activado sin. Te escuchamos, Edu, ¿eh? Voy a preguntar, hablamos del manipulador lo usamos de rutina, nosotros también a Centinela de rutina. El tema con el tema del tamaño tumoral, la pregunta. ¿Ustedes usan alguna definición básica para la mínimamente invasiva? Por acá, acá nosotros no, la verdad es que, salvo que sea algo, por una patología benigna asociada a una mioma muy grande o algo que la vía laparoscópica sea muy difícil, pero tratamos de hacer cualquier histología, digamos, por vía mínimamente invasiva, si se puede hacer, digamos, desde lo técnico. No sé qué opina del resto. Sí, la evaluación que hacemos siempre es bastante artística. Yo me fijo igual que vos, Tommy, en la rezo. Veo cómo está la pared, veo cómo invade, si tiene hematometra, si no tiene hematometra, pero bueno, lo hablo desde una experiencia personal nada más, no porque podamos bajar como terapia estándar o como decisión estándar, eso, pero bueno, es lo que yo utilizo, pero una cuestión empírica de experiencia nomás. Yo creo que, Clary, me gustó mucho que mostraste un par de trabajos. Ah, perdón, sorry. No, está bien, lo decía desde el punto de vista nosotros cuando el tamaño tumoral es muy grande y tenemos que hacer morcelaciones para poder sacarlo, no usamos la mínimamente invasiva, vamos a lo convencional. Era eso, nada. Perdón, Edu, no te he escuchado. La última. Siempre y cuando lo que dicen las guías es que obviamente siempre evitar la morcelación, pero si vos vas a sacar el útero en bolsa, igual en úteros grandes, podrías igual usar la mínimamente invasiva y después realizar por ejemplo, una mini laparotomía y sacarlo en bolsa o morcelarlo por vagina, pero en bolsa, digamos. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Si no hay más comentarios, nos vemos la clase que viene el jueves a las 7:30 de nuevo. Chau, chau. Bueno, que anden bien. Gracias. Chao, chao.